su formación profesional en correspondencia con la realidad socioeconómica del país, articulada al orden mundial, basado siempre en la ética profesional. Eso es el objetivo general de esta asignatura, ¿no? Es un poco más para ir conversando sobre el asunto, sobre la situación mundial de lo que está pasando en el mundo, luego en nuestro país, y cuáles son las perspectivas a nivel de perfil profesional de su profesión, en dónde puede usted trabajar a futuro y dónde puede especializarse o en qué universidades puede manejarse. Siempre de manera ética. Nuevamente, permítanme recalcar, todos los que están haciendo, las que han sido y las que son autoridades, en este caso del gobierno y de gobiernos pasados, en los cuales ha habido mucho robo, mucha estafa, mucha perjuicio para la gente, eso no es correcto, por favor, eso no es correcto. Como no es correcto cuando ustedes copian, como no es correcto cuando ustedes no hacen un deber, sino solo le pasan a algún compañero. Eso no es correcto, ¿sí? Eso deben tener bien claro que los principios, la mejor herencia que usted puede recibir de sus padres es la honestidad. Y la mejor herencia que usted puede dejar hacia sus hijos es la honestidad. ¿Sí? Ser honesto. Ser honesto es bueno. No ser pillo es bueno. ¿Sí? Hay que ser honesto, hay que ser responsable, hay que ser puntual, hay que ser una persona confiable. Eso es lo que nosotros tenemos que ver siempre a nivel de valores. Y hay otros valores que son importantes, pero nosotros tenemos que más hacer hincapié en este tipo de valores. ¿Hecho? Entonces, dentro del primer punto se va a analizar el dinamismo del nuevo orden mundial y su relación con la economía y la sociedad ecuatoriana. Entonces, cambiémosle a esta partecita para que tengamos una idea clara de cómo está manejándose los países en el mundo, que revisemos algunas cosas que están pasando en el mundo y la próxima clase les enseño, en cambio, a hacer un ensayo crítico y ahí empezamos a hacer ya los deberes. Mientras tanto, ponga atención a estos videos. Son muy interesantes estos videos para que usted pueda ver qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? A ver, espérenme un ratito. Ya voy a compartir. Déjeme, me voy a salir de algunas páginas que estoy... Vamos a ver esto, ¿no? A ver. Vamos a ver el mundo cómo está y cómo se va manejando, ¿no? Entonces, por favor, pongan atención porque al final les voy a hacer que me hagan ustedes unas preguntas y ustedes tienen que contestarme para que me envíen al correo, ¿no? Así que pongan atención. Vamos a ver los 10 países más ricos del mundo. Es decir, empecemos a ver cómo vive la gente en el mundo, ¿no? Los países más ricos. En el mundo hay países tan ricos que, si bien fueron golpeados por la crisis, han encontrado las estrategias necesarias para mantener su prosperidad. Top 10. Los países más ricos del mundo. Número 10. Australia. El país de los canguros tiene un PBI por habitante de 51.850 dólares americanos. El PBI por habitante es el valor de todo lo que produce un país en actividades económicas dividido entre el número de sus habitantes. Australia es un país gigantesco y con muchos recursos que tiene una población de 23 millones de habitantes, la mitad de los que tiene Argentina. Australia obtiene muchos ingresos gracias al turismo, ya que muchas personas viajan para conocer el mar de coral y la ópera de Sydney.
Además, es una potencia minera y posee el 40% de todo el uranio del mundo. Tiene una economía de libre mercado y la crisis económica actual no le afectó. Actualmente están tomando medidas en contra del poder económico de China. El gobierno impidió a agentes de ese país comprar Anna Creek Station, el rancho más grande del mundo, que es el 2.5% del territorio australiano. Número 9. Singapur. Según el Fondo Monetario Internacional, esta pequeña isla tiene un PBI por persona de $52.961. El Estado intenta meterse lo menos posible en el funcionamiento de las empresas. Como no tiene territorio, carece de agricultura salvo la producción de orquídea. Además, son campeones criando peces ornamentales. La mayoría de lo producido por Singapur viene de sectores como el comercio. Su ubicación estratégica hace que sea el segundo puerto en tráfico de contenedores después de Hong Kong. Es el cuarto centro financiero más importante del mundo después de Nueva York, Londres y Tokio. En el 2016 fue la sexta ciudad con más turistas internacionales y tiene la mayor refinería de petróleo a nivel global. Por eso, la caída del precio del petróleo le afectó bastante. Por fortuna, el gobierno tiene dinero y lo distribuirá entre sus habitantes a través de las empresas nacionales. Aún así, reina el descontento porque el desempleo ha subido al 2% y la gente le echa la culpa a los migrantes. Número 8. Dinamarca. Tiene un PBI por habitante de $53.744. La ganadería, junto con la agricultura, le proporcionan el 22% de sus exportaciones. También produce turbinas eólicas, que sirven para extraer electricidad. Los daneses tienen un mercado laboral en donde es muy fácil contratar, despedir y conseguir un nuevo empleo. No existe salario mínimo, ni la obligación de anunciarle al trabajador su despido con antelación, ni limitaciones en las horas de trabajo y tampoco compensación por sobretiempo. Lo único que existe son unas vacaciones pagadas de 25 días al año y un permiso de 126 días por concepto de maternidad. También hay un seguro de desempleo al cual el trabajador se puede inscribir voluntariamente y que es controlado por organizaciones privadas que reciben un financiamiento del Estado. Actualmente, el 75% de los pagos se realiza a través de tarjetas de crédito y se piensa eliminar el dinero en efectivo. Número 7. Estados Unidos. Tiene un Producto Bruto Interno por habitante de $57.436. Hasta hace poco, el americano promedio vivía bien siendo obrero, pero las fábricas dejaron Estados Unidos y se mudaron a países como China y México, donde pagan menos a sus trabajadores, y los estadounidenses perdieron puestos de trabajo. Por eso ganó Trump, quien quiere bajar los impuestos a las industrias nacionales para que regresen. Sin embargo, la industria representa solo un 20% de todo lo que el país produce. La mayoría corresponde a un sector llamado servicios como la investigación científica, la producción de películas, música y aplicaciones como YouTube, que es gratis, pero produce beneficios por publicidad. Estados Unidos entró en crisis en el 2008. Los bancos habían prestado demasiado dinero y al final, cuando se dieron cuenta de que nadie pagaba, quebraron. Esto trajo un desempleo del 5%. Pero si añadimos a toda la gente que tuvo que aceptar un empleo de medio tiempo y a todos los que se cansaron de buscar, entonces la cifra aumenta al 10%. A pesar de todo, por su gran dinamismo, sigue siendo un país rico. Número 6. Islandia. Tiene un producto por habitante de $59.629. Los islandeses tienen la esperanza de vida más alta del mundo, 82 años en promedio, lo cual es una muestra de su buen nivel de vida. La isla posee una poderosa industria pesquera. Es sede de compañías productoras de software y tiene muchos call centers en su territorio. Para atraer inversiones, el Estado pone más impuestos a las personas que a las empresas.
En el 2008, muchos de sus bancos colapsaron producto de la crisis. El gobierno los nacionalizó y redujo el valor de su moneda, la corona islandesa. Esto salvó la economía porque los exportadores ganan en dólares y cuando la moneda nacional es débil, se pueden comprar más cosas con sus ganancias y se animan a exportar más. Los bancos quebrados tenían deudas en el extranjero. El gobierno llamó a una votación en donde preguntó a los islandeses si el Estado debía asumir las deudas con el dinero de todos. Obviamente, la respuesta fue no. Y así Islandia se libró de la deuda. Número 5. Qatar. El PBI por habitante de Qatar es de $60.787. Más de la mitad de lo que produce es petróleo y gas natural. Ambos son el 85% de las exportaciones y el 70% de los ingresos del Estado. Antes del descubrimiento del petróleo, en la década de 1940, la economía se basaba en la pesca y en la exportación de perlas. Eran tan pobres que ni siquiera tenían moneda propia. Ahora son ricos. Las reservas de petróleo en el subsuelo están estimadas en 15 millardos de barriles, es decir, 2.4 kilómetros cúbicos, que les deberían durar por lo menos 37 años más. Tiene 26 billones de metros cúbicos de gas natural, es decir, el 14% de todo el gas descubierto a nivel mundial. Actualmente, su gran problema es el bloqueo comercial que le han impuesto los países del Golfo, quienes lo acusan de financiar al terrorismo. Número 4. Irlanda. Irlanda tiene un PBI por habitante de $62.562. Sin embargo, no ha estado exenta de problemas. Durante la crisis, el gobierno hizo exactamente lo opuesto a Islandia. Pagó las deudas de los bancos en quiebra con el dinero de los impuestos. Terminó endeudado y necesitó que el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea le presten euros. El gobierno alzó los impuestos y bajó los salarios de sus trabajadores para gastar menos y pagar deuda. Afortunadamente, la economía parece haberse recuperado. De todo lo que produce Irlanda, el 41% viene de la industria. Son buenos con la tecnología de punta, siendo sede de empresas como Canon y PC World. Además, la capital, Dublín, es sede de muchos bancos internacionales. Esperemos que esta vez no quiebren. Número 3. Noruega. Noruega tiene un Producto Bruto Interno por habitante de $70.392. Vive principalmente de la explotación del petróleo, que le proporciona el 60% de sus exportaciones y 1 de cada 9 empleos. El gobierno controla la extracción a través de una serie de empresas que le pertenecen. El Estado controla el 31.6% de las empresas que buscan financiamiento en la bolsa de valores e incluso tiene participaciones minoritarias en las otras. La educación es gratuita en todos los niveles y la radio y televisión son públicas. Noruega tiene una lista de empresas con malas prácticas encabezada por Walmart, a quien acusa de no respetar los derechos de sus trabajadores, y la productora de cobre Freeport, acusada de no respetar el medio ambiente. Con todo, también hay retos. El petróleo tarde o temprano se acabará. Por eso, tiene un fondo de $830 mil millones que invierte en empresas de todo el mundo. Número 2. Suiza. Suiza tiene un PBI por persona de $79.242. Un cuarto de lo que produce proviene de la industria. Son conocidos por sus objetos de precisión, en especial los famosos relojes Swatch o Richmond. Suiza también es sede de empresas como Nestlé. Por otro lado, el 73% de lo que produce corresponde al sector servicios, como el turismo y las finanzas, porque Suiza sirve de paraíso fiscal. Los bancos no preguntan de dónde sale el dinero que les depositan, y si saben, no dicen nada. Sin embargo, se planea poner fin al secreto bancario en el año 2018 y se han firmado pactos con la Unión Europea para intercambiar información sobre las cuentas.
Para ser menos dependiente de los bancos, Suiza impulsa la producción de medicinas y ha rebajado los impuestos a las empresas. Su moneda, el franco suizo, es la más cara del mundo y dificulta las exportaciones. Número 1. Luxemburgo. Este país tiene un PBI por habitante de $103.199. El sector que más beneficio le trae son las finanzas, porque hasta hace poco, al igual que Suiza, también era un paraíso fiscal. Sin embargo, este año ha puesto fin al secreto bancario, lo que ha sido aplaudido por la comunidad internacional. Los empresarios temen que esto afecte a la economía, porque el fin del secreto bancario haría que las cuentas se muden a otros países y tienen razón. Por eso, Luxemburgo intenta atraer empresas de comercio online y medios de comunicación, además de respaldar la producción de acero y reducir el impuesto a las empresas. Su principal problema es que su población es demasiado vieja y no se sabe quiénes trabajarán para pagarles la pensión. Estos fueron los países más ricos del mundo. Si te gustó, suscríbete al canal. Listo, chicos. Bueno, les quería indicar de cómo se maneja los países más ricos. No siempre tienen las buenas prácticas, ¿sí? Prácticas deshonestas. Normalmente tienen el asunto también de los bancos, de no explicar o los depósitos de los que reciben y normalmente ahí están los exgobernantes, los que van y depositan todo el dinero, nadie nos pregunta por qué obtuvieron, si es que obtuvieron legalmente o ilícitamente, y lógicamente eso les hace más fuerte. También quiero que vean en los países como Dinamarca cómo se maneja el asunto del horario, del empleo. No hay salarios básicos. Usted puede trabajar full, lo que usted avance con las horas. No hay horas extras, no hay horas suplementarias. Los despidos son inmediatos y los contratos de contratar a una empresa o iniciar en un nuevo negocio es rápido. Entonces, eso es el asunto, ¿no? Y todos están dados siempre por las finanzas, por el petróleo, por el gas o algún cierto mineral en que los países se vuelven ricos. Lógicamente, también viene acompañado de una buena administración, de una buena gestión por parte del Estado o del gobierno. Hay un asunto muy particular, por ejemplo, en Singapur. En Singapur, a partir de 1950, el gobernante, y eso me gustaría que luego revisen, eran dentro de los más corruptos, Singapur. Y hay unas buenas tomas de decisiones en las cuales primerito eliminaron el asunto de las cárceles, les mataron a todas las personas que tenían condenas o asesinaron o violaron a niños, mujeres o maltrataban y se eliminaron todo eso. Y lógicamente les iban matando. Al final, tiene un país muy honesto. Todos los funcionarios públicos no pueden robar, y si es que roban, les quitan todo, a su familia, a ellos los matan, y lógicamente ese país se convirtió dentro de los mejores países del mundo, inclusive para vivir. ¿Tienen problemas? Sí, porque hay mucha gente. Estamos en el mundo más de 7,000 millones de personas, 7,000 millones de personas, muchísimos, y a futuro van a seguir existiendo más problemas, ¿sí? Ahora quiero ver la otra cara de la moneda, ¿sí? La otra cara de la moneda. Les voy a revisar, espérenme un ratito para que ustedes vean en cambio
dentro de los países más pobres, en cambio, dentro de los países más pobres del mundo. Y revisemos esto, ¿no? Luego vamos a hacer el ejercicio que les decía, ¿no? Pongan mucha atención. 21. Debido a los diferentes acontecimientos ocasionados por el COVID-19, en el año 2020, muchos países que no tenían los suficientes recursos médicos y financieros se sometieron a fuertes deudas para poder superar la pandemia. Estos daños ocasionaron un gran impacto al sustento económico de algunas naciones. Por ello, si te interesa saber cuáles son los países más pobres en este 2021, sigue viendo este video. Nota: para poder analizar cuáles son los países que más afectados están económicamente este año, no solo tomaremos en cuenta los valores del PIB del Fondo Monetario Internacional FMI, sino que también evaluaremos las deudas ocasionadas por la pandemia. Comencemos, acá en 10 novedades. Número 10, Nicaragua. El primer país de nuestro top 10 es Nicaragua, una nación perteneciente a los 50 países más pobres de todo el mundo, según los datos del FMI. A pesar de que su PIB es de 2.210 millones de dólares, mucho más alto que el de algunos territorios africanos, se vio implicada en muchas deudas tras la pandemia. Nicaragua es un país sometido en deudas debido a su alto nivel de pobreza, pero luego de que su poder económico se estaba reforzando poco a poco tras las nuevas medidas políticas económicas implementadas tras el 2017, el país se había levantado a flote luego de tantas tragedias. Pero la aparición de la pandemia fue un golpe muy fuerte. Los bancos centrales tuvieron que financiar hasta el 76% de todos los gastos ocasionados por el COVID. Y aunque ya el presidente del país ha diseñado algunos planes para superar la crisis, la verdad es que aún sigue siendo una gran cuenta por pagar. Número 9. Venezuela. El noveno puesto de los países más pobres tras la pandemia en este 2021 se lo lleva Venezuela, un lugar donde la economía está más que quebrada. La aparición de la pandemia fue un golpe muy bajo para la nación venezolana, pues la gran parte de sus unidades médicas se encontraban sin los insumos necesarios para poder afrontar la fuerte crisis. No obstante, gran parte del impacto fue amortiguado por los jóvenes que envían constantes remesas a los hogares de sus familias y algunas ayudas humanitarias recibidas por organizaciones independientes formadas por mismos venezolanos que se encuentran en otros países. Venezuela, además, es el país número 37 entre los más pobres según el PIB del Fondo Monetario Internacional, teniendo tan solo 1.590 millones de dólares en cuidado. Su deuda tras la pandemia fue incrementada bajo la cuenta del país ruso, quien fue el que dotó las vacunas para la prevención del virus. Número 8. Etiopía. El octavo lugar se lo lleva a Etiopía, una nación africana que se encuentra en todo el cuerno oriental africano. Esta nación desde hace varios años forma parte de uno de los países más pobres de sus continentes, según las valoraciones recalcadas por el FMI, en donde su PIB es de apenas de 917 millones de dólares. Sin embargo, aunque Etiopía no es uno de los países más pobres según estas estadísticas, ya que sería el número 24, la fuerte crisis de la pandemia del COVID-19 incrementó todas sus deudas con países vecinos, quienes en vez de prestar el apoyo, suministraron ayuda a cambio de enormes sumas de dinero, cifras que son imposibles de pagar para dicha nación. Número 7. Yemen. Yemen es el séptimo país más pobre en este 2021, tras apenas superar la pandemia. Las deudas de esta nación parecen no terminar luego de la guerra, pues su territorio siempre se ha visto afectado tanto en conflictos locales como de otros países vecinos. Esta nación forma parte de los países más pobres del mundo según el Fondo Monetario Internacional, pues se encuentra en la posición número 12, con un PIB de tan solo 572 millones de dólares.
Sin embargo, el gobernador de Yemen, en conjunto con sus colegas en las últimas delegaciones, dijo tener una pronta solución para poder superar los daños ocasionados por la pandemia, siendo su planificación económica una posible herramienta que los ayude a pagar todas las deudas que han generado. Número 6. Madagascar. El sexto puesto de los países más pobres del mundo en el 2021 es de Madagascar. Se trata de un país africano de mediano tamaño que se encuentra ubicado en el territorio insular. A pesar de que su nación posee atractivos turísticos muy interesantes, en esta isla se alberga una de las poblaciones más afectadas económicamente a causa de la mala administración financiera que han tenido sus gobernantes. Madagascar desde hace décadas ha formado parte de los listados de los países más pobres del mundo, según los reportes propuestos por el Fondo Monetario Internacional, quien actualmente lo ubica en el puesto número 10, puesto que su PIB es de tan solo 554 millones de dólares. Número 5. Afganistán. Afganistán desde hace varios años ha sido un país en donde se han librado numerosas guerras, cosa que ha generado que su territorio se vea implicado en deudas que no tienen fin. Adicional a la mala administración económica que han tenido, ha ocasionado que su nación sea una de las más pobres del mundo. El país Afganistán tenía suficientes deudas, pero con la llegada del COVID-19 en el año 2020 fue su pérdida total. Pues ahora no solo es el séptimo país más pobre según los estudios del FMI con un PIB de 505 millones de dólares, sino que le debe grandes sumas de dinero a países vecinos que prestaron su apoyo para superar dicha pandemia. Número 4. República Democrática del Congo. Este es uno de los países africanos que más golpes ha llevado con el paso de la historia, puesto que al ser un territorio que no tiene riquezas minerales, su población ha sido destinada a una pobreza sin precedentes. La República Democrática del Congo es el sexto país más pobre según los estudios realizados por el FMI, quienes determinaron que su PIB es de tan solo 477 millones de dólares. No obstante, a pesar de que era una población pobre, sus habitantes no se habían visto tan afectados debido a la falta de dinero, ya que llevaban un ritmo de vida de cierta forma estable. Pero tras la aparición del virus, todo cambió. Además de haber sufrido muchas pérdidas debido a la avanzada edad de sus pobladores. Número 3. Malawi. Dentro del top 3 de los países más pobres del 2021, encontramos a Malawi, un país ubicado en toda la parte oriental del continente africano. Su territorio, a pesar de no ser tan pequeño, es uno de los que menos recursos poseen y por ende su población se ve sometida en una gran pobreza. Actualmente, según los reportes emitidos por el Fondo Monetario Internacional, Malawi es el tercer país más pobre y posee un PIB de tan solo 397 millones de dólares, el cual ha sido provocado debido a los pocos conocimientos sobre financiamiento y fuertes deudas que mantienen con sus países vecinos. Sudán del Sur. Como el segundo país más pobre del mundo, se encuentra Sudán del Sur, una nación poco conocida, incluso para los geógrafos, pues su territorio que fue fundado en el 2011, siendo así el último país en ser decretado a nivel mundial. A pesar de que Sudán del Sur mantenía un pequeño capital para surgir como nación, la mala administración lo llevó a la pérdida de todos sus ingresos. Adicionalmente, la violencia y delincuencia en su territorio es sin precedentes, lo cual ha ocasionado un nivel de pobreza extrema. Según el FMI, su PIB es de 322 millones de dólares. Número 1. Burundi. El país más pobre del mundo es Burundi, una pequeña nación africana que se trata de un territorio que se ha visto implicado en casi todos los conflictos de países vecinos, siendo siempre el más afectado, además de no tener una economía estable para poder proporcionar una mejor calidad de vida. Al no recibir apoyo de ninguna de las naciones vecinas, se ha visto presionado a vivir de la siembra, por lo que su fuerza económica es demasiado baja. Su PIB
Según los estudios del FMI, es de 267 millones de dólares. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Listo, chicos. Vemos los dos extremos. Normalmente se da por lo que existe demasiada, más bien dicho, no existen recursos. Los territorios no tienen recursos y eso es lo que les hace tener esas dificultades en sí. Vamos a revisar uno más en cambio, de los países que tienen los países más poblados del mundo, ¿sí? Porque hay países, los más lindos, los más baratos, los más poderosos, los países sin el mar, etcétera. Pero vamos a ver en esto los países más poblados del mundo y veamos cómo va, ¿no? Entonces, revisemos esto y ahí hacemos el trabajo, ¿no? Pongan atención. Prueba el nuevo Bonfies Plus, alivio completo en una sola dosis. Bonfies Plus. El mundo está sobrepoblado, de eso no hay duda. A nuestra tasa actual de consumo, necesitaríamos 1.6 tierras para poder abastecernos. Hay casos preocupantes como el de Australia, ya que si todos los habitantes del planeta consumiéramos como los australianos, se necesitarían más de 5 tierras para cubrir la demanda. Y así mismo pasa con los países que no pueden dar abasto a su población. Hoy veremos a los 10 países más poblados de la Tierra. Algunas naciones son pobres, otras muy ricas, pero todas ejercen una gran presión sobre los recursos humanos que existen en el planeta. Comencemos. Número 10. México. 128 millones de habitantes. México es el segundo país más poblado de Latinoamérica después de Brasil, y asimismo la segunda potencia latinoamericana. La población mexicana es joven, con un promedio de edad de 26 años y una tasa de fertilidad superior a 2 niños por mujer. Sumado a esta tasa de natalidad y la inmigración, México tendrá un crecimiento explosivo de su población, añadiendo un estimado de más de 40 millones de habitantes para el 2050. Para ese entonces, ya México habrá desplazado a Brasil como la potencia latinoamericana, inclusive teniendo menos habitantes que Brasil para ese entonces. También habrá importante inmigración proveniente de Centroamérica y el Caribe hacia México, por lo que será un importante destino para los trabajadores que busquen nuevas oportunidades. Número 9. Rusia. 146 millones de habitantes. Rusia es un país extremadamente grande, pero más del 80% de su población vive en la Rusia europea, más no en la Rusia asiática. Su capital, Moscú, es la ciudad más poblada y grande de Europa, con una población que bordea los 18 millones de habitantes. Cuando la Unión Soviética aún existía, su población bordeaba los 300 millones de habitantes, superando a los Estados Unidos. Pero con el colapso soviético, millones de personas que vivían en la Unión Soviética quedaron esparcidas en las ex-repúblicas soviéticas. A pesar de esto, Rusia actualmente recibe bastante inmigración de estas ex-repúblicas, ya que Rusia está en mejores condiciones económicas que sus vecinos países. Aún así, la población rusa está disminuyendo preocupantemente y se espera que se reduzca en menos de 40 millones de habitantes de aquí al 2050. Número 8. Bangladesh. 165 millones de personas. Este es lastimosamente el país más pobre de la lista, con un territorio relativamente pequeño para el número de población que tiene. Bangladesh es más pequeño que Uruguay, pero aún así tiene 50 veces la población uruguaya, colocándose como el 11º país con mayor densidad de población por kilómetro cuadrado en el mundo. Su capital, Dhaka, está entre las más caras para vivir asombrosamente. En esta ciudad apenas vive un 5% de la población de Bangladesh, pero aún así la capital tiene más de 8 millones de habitantes. El país tiene graves problemas de infraestructura, educación, corrupción y es afectado constantemente por el cambio climático. Hace apenas 60 años, la población de Bangladesh era de 60 millones. Hoy su población aumentó en más de 100 millones de personas. Número 7. Nigeria. 170 millones de personas. Es el país más poblado de África y evidentemente es el país más poderoso del continente. Nigeria en el 2050 estará entre los 10 países más poderosos del mundo
y se dará en parte a que esa fecha el país tendrá más de 400 millones de habitantes. Nigeria, a pesar de ser el país con más poder económico de África, aún mantiene a un tercio de su población sumida en la pobreza. Para un país relativamente pequeño en base a su tamaño, es una nación bastante poblada. Tiene más habitantes que México, y eso que Nigeria apenas tiene un quinto del tamaño de México. Nigeria es un país extremadamente joven, siendo la edad promedio del país 17 años, por debajo de la minoría de edad. Nigeria será el motor económico de África y la principal potencia africana. Número 6. Pakistán. 194 millones de personas. Pakistán es un país poderoso militarmente. Sin embargo, su economía es inestable, al igual que su política. Es de la misma manera uno de los países más pobres de Asia. Pakistán tiene una población sumergida en la pobreza y es un país en donde también existen conflictos internos. Un ejemplo de ellos son los talibanes, que están presentes en gran parte de la nación y con frecuencia realizan atentados contra la población civil. Dado el gran número de habitantes que tiene, muchos pakistaníes huyen de su país en busca de mejores oportunidades hacia la India, Europa y China. A pesar que la India y Pakistán son rivales eternos, existe una importante comunidad pakistaní en la India. Número 5. Brasil. 206 millones de personas. Brasil es el segundo país más poblado de América y el primero de Latinoamérica. Dada la inmensidad de su territorio y su poder económico, no es de sorprender que esté entre los países más poderosos del mundo. Pero realmente más del 50% de la población brasileña apenas vive en un 10% del territorio. Así es. En realidad, Brasil es un país mayormente inhabitado en las regiones del Amazonas especialmente. Brasil es una potencia económica y regional. Su población seguirá creciendo y se espera que en 2050 tenga 230 millones de habitantes. Para ese entonces seguirá siendo el país más poblado de Latinoamérica, pero la primera potencia latinoamericana en ese entonces será México. Brasil tiene un promedio de 27 años de edad, una nación joven. Sin embargo, es 2 años más que el promedio latinoamericano, que es de 25 años. Número 4. Indonesia. 260 millones de habitantes. Indonesia es el país más poblado de Oceanía y asimismo la mayoría de su población es musulmana. Por lo tanto, es el país con mayor número de musulmanes en el mundo. Eso es más que Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Irak, Irán, Siria, Libia y Egipto juntos. Sin embargo, es un país sumamente estable y que crece económicamente a unos ritmos nunca antes vistos. Indonesia en 2050 será la cuarta potencia mundial, un cambio impresionante que se verá en parte a que su población aumentará hasta más de 320 millones de habitantes, pero también será por la amplia infraestructura que Indonesia posee. Realmente Indonesia es un ejemplo de un país que logró salir de la pobreza, educar a su población y que se posicionará entre las potencias del siglo XXI. Número 3. Estados Unidos. 324 millones de personas. Estados Unidos es un país bastante extenso. Cada año la población estadounidense aumenta, pero no por nacimientos, ya que actualmente los estadounidenses no tienen una tasa de natalidad muy alta, sino por inmigración latinoamericana y asiática. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de mexicanos en el mundo, después de obviamente México. Se estima que el número de hispanos en Estados Unidos está entre 40 y 50 millones, pero se sabe que se duplicará para el 2050 hasta 100 millones de hispanos. El estado más poblado de Estados Unidos es California, con más de 50 millones de habitantes. De hecho, si California fuera un país, sería el más poderoso de los Estados Unidos. Es decir, si California fuera un estado independiente, sería la sexta potencia mundial, por encima de Francia. Estados Unidos en 2050 romperá la barrera de 400 millones de habitantes. Número 2. La India, 1.330 millones de habitantes. La India se coronará como una superpotencia en las próximas décadas, en parte a la gran población que esta nación tiene. Si quisieras conocer a cada persona que vive en la India y dedicaras un segundo por cada persona, te tomaría de igual manera más de 15.000 años conocerlos a todos. A la India solo le faltan 50 millones de personas para convertirse en el país más poblado del mundo. Digo solo 50 millones porque para la India eso no es mucho, pero en contraste es más que la población que tiene Colombia. Sin embargo, a pesar de este impresionante número y ser la democracia más grande del planeta, la mayoría de los hindúes viven en la pobreza. Si todos consumiéramos como los hindúes, solo se usarían 0.6 tierras para subsistir, a comparación de las 5 tierras que necesitaríamos si todos consumiéramos como los australianos, por ejemplo. Número 1. China, 1.380 millones de habitantes. Si bien China es el país más poblado del mundo, su población se reduce cada año. Se estima que en 2050 China habrá perdido más de 100 millones de habitantes, mientras que la India habrá ganado más de 500 millones. En todo caso, China será la primera potencia mundial en la mitad del siglo XXI.
China es hoy la segunda potencia. Su economía, que se caracterizaba por ser la fábrica del mundo, está cambiando a ser una economía más enfocada en la de los servicios, aunque aún produce prácticamente todo. Como pueden ver en el mapa, el 95% de la población china vive en el lado este de la nación y solo el 5% en la zona oeste. Cada año, más de 9 millones de chinos bachilleres rinden el examen nacional para ingresar a las universidades. Muchos no pasan, razón por la que millones de chinos van al extranjero a realizar sus estudios. China, dentro de unos 10 años, ya no será el país más poblado del mundo, ya que cederá el podio a la India. Estos fueron los 10 países más poblados del mundo. Si no lo estás aún, suscríbete para ver más contenidos. Listo, chicos. Yo creo que ya tenemos una idea más clara de los países que viven mucho mejor, que tienen un estatus de vida mucho mejor. Asimismo, vemos que hay mucha pobreza, especialmente en el continente africano y en los países de Latinoamérica, Nicaragua y Venezuela. Y hoy, justamente, el presidente de Nicaragua se va a reelegir, o ya mismo le dan los resultados por el quinto periodo. Sí, que a los 7 o 23 creo que son, pero 7 que eran importantes para contendores para la presidencia, les metió preso, y a unos 23 de igual manera que iban para ciertas dignidades. Entonces, eso viven Nicaragua y Venezuela, avivan mucho el sistema socialista. Lo mismo Argentina está bien complicado por el sistema socialista que quieren aplicar. Ventajosamente en nuestro país ganó la democracia y todavía seguimos entendiendo de que la derecha o el capitalismo es lo mejor. Los países más ricos siempre son sistemas capitalistas. Los países más pobres hay mucha corrupción y mucho se habla sobre el socialismo. Los países más poblados del mundo, lógicamente, como ustedes vieron, en este momento es China, pero por el estilo de vida, por lo que no existe una educación, pues lógicamente India va a ser el país más poblado del mundo. Esos son los problemas, o a nivel general, que existe a nivel mundial. La próxima clase vamos a ver entonces un ensayo crítico. Les voy a indicar, porque más o menos me sé demorar 1 hora y un poquito más, me demoro para hacer un ensayo crítico y y una explicación para que ustedes puedan hacer un ejercicio completo. Les voy a dejar de deber. Primero, por favor, revísenme el sistema capitalista versus el sistema socialista. Anótense, por favor. Sistema capitalista con el sistema socialista, ¿no? Pueden ver en YouTube, ahí hay unos de 10 minutos, 12 minutos, unas breves reseñas históricas de lo que es el capitalismo versus el sistema socialista. Y luego van a hacerme un pequeño resumen de lo que es el capitalismo y lo que es el país el socialismo, y un pequeño resumen de qué es lo que ustedes consideran que es lo correcto. Aquí se habla tanto de derecha, de izquierda y de centro en la parte política, pero quiero que ustedes mismos revisen y verifiquen por ustedes mismos qué sistema es mucho mejor. Si bien es cierto, los dos sistemas no son perfectos, pero sí hay uno que en los países, hay muchos países que están muy bien, y es lógicamente hay que ver y qué tipo de sistemas lo manejan. Y hay otros que han implementado el otro sistema, el sistema socialista, y ver qué tipo de economía están llevando esos países. De esa manera nosotros podremos tener la información más clara y saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer a futuro cuando escuchemos cuestiones políticas, saber hacia dónde vamos, saber
qué nos llevará con la aplicación de un sistema capitalista y a dónde nos llevará con un sistema socialista, ¿sí? Entonces, eso van a ser de deber. En una hoja, nada más, una hoja, ni siquiera 2 hojas, sino una hoja para que ustedes hagan el resumen. Luego, con ese resumen, cuando yo les dé el ensayo crítico, pues lógicamente ustedes me van a poder presentar de manera técnica, ¿no? Ese mismo deber. Para la próxima semana ya téngale listo, yo le voy a enseñar el ensayo crítico, le voy a indicar cómo es y como usted ya tiene el deber del capitalismo con el socialismo, usted le adapta unos 15 o 20 minutos su deber y me presenta la próxima clase en esa clase mismo, ¿no? Y para terminar, lo que les había dicho, ahora en el chat me pone a nombre mío en el chat, ¿sí? Me pone no para todos, sino a nombre mío, como Mauricio Carranza, me va a poner la siguiente pregunta. Dígame los 5 países, o nómbreme los 5 países más pobres del mundo. Tienen 1 minuto. Me ponen al chat interno, ¿no? Como Mauricio Carranza. No vale escribir al interno, solo vale para todos. ¿Cierto? A ver, déjeme ver. No sé si será el nombre. Está para todos nomás. Cambiado. Bueno, entonces, ya pues, está complicado esta situación. No me había fijado en eso. Ok, listo chicos. Entonces, bueno, ya no les pude hacer ese trabajito, pero quiero que ustedes tengan claro todo este asunto de cómo está. La próxima clase, entonces terminamos con el ensayo crítico. Les dejo esta horita para que ustedes revisen sistemas capitalistas. Déjenme ver un ratito para indicarles y más bien que ustedes puedan enfocarse mucho mejor en estos. A ver, denme un minutito. Ya, a ver, son 12 minutos. Mejor revisemos con ustedes mismos estos 12 minutitos para ver la última parte que nos falta y que tengamos todos el mismo criterio, ¿no? Entonces Lapsi proveyó el capital para producir este video. Entonces tenemos el asunto del capitalismo y el socialismo, ¿no? Pongan un poquito de atención a esto. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas: comunismo primitivo,
equitativo, una época en la que los bienes escaseaban. Todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa, feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría, si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para
Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería: ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad, reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, la humanidad se quedó sin opciones. No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo. En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar fábricas de manera colectiva y democrática con variados resultados hasta que intervino el comunismo internacional para disolverlas y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa este tema, puedes leer a Emma Goldman o a Piotr Kropotkin, entre otros autores anarquistas. Pero estos son solo los modelos europeos. La gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Cataloyuk, en Anatolia, de hace unos 9,000 años, tenía una sociedad económica y socialmente igualitaria, donde además hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Los pueblos indígenas de toda América han tenido formas de organización diferentes que incluyen el tequio o trabajo comunitario y la toma de decisiones de manera colectiva. Estas ideas se han retomado en lugares como Cherán.
donde todas las decisiones importantes se toman por consenso, o en los caracoles zapatistas, donde los medios de producción son colectivos y las decisiones las toma una junta de buen gobierno cuyos miembros son rotativos y no reciben sueldo. El país de Bután, aun siendo una monarquía, tiene una economía budista que privilegia la reciprocidad y mide su crecimiento no en Producto Interno Bruto, sino en felicidad nacional bruta. La región autónoma de Rojava, en Siria, practica una versión muy propia de socialismo democrático, donde las cooperativas, en su mayoría promovidas por mujeres, juegan un papel primordial. Como ves, capitalismo y socialismo son apenas dos de las muchas maneras en las que se pueden organizar los seres humanos, y la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y tú? ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico de tu país? ¿Cómo te gustaría que fuera, Curio? Listo, chicos. Hemos visto algunas cosas. Hay otro video de capitalismo y socialismo que es mucho más claro, que es mucho más actual. Ese al final hace una reseña histórica de cómo se llega al capitalismo con el socialismo. Aparentemente el socialismo es bueno, pero cuando usted ya ve que hay autoritarismo en esos gobiernos, pues lógicamente se convierte en uno de los peores. Cuba, y si usted, hay muchos jóvenes, ya no mucho, pero hay mucho, se habla de la revolución del Che Guevara y todas esas notas, y la canción del comandante Che Guevara. Pero cuando usted se va a Cuba, llega al aeropuerto y realmente ve la pobreza de Cuba. Pasa por toda la ciudad de La Habana y es muy pobre. Supuestamente no hay prostitución y es lo que más hacen las chicas, ¿sí? Hay educación gratuita, hay salud muy pobre, la salud es supuestamente hay salud para todos, no le cobran nada, pero los adelantos técnicos y tecnológicos les ha dejado demasiado lejos. No utilizan mucho, no tienen acceso a tecnología, a computadoras de última generación. El internet, en el tiempo que yo me fui a Cuba, tenían solo por media hora en el día, tenían solo 2 canales de televisión, ni siquiera a colores, y les pasaban solo cuestiones de socialismo. Las personas en Cuba ganan $10 al mes y los médicos, que son los que más ganan $17 al mes. En Venezuela los sueldos están a $2 y $4. $2 gana una enfermera al mes. Y fíjese cómo a usted $2 no le alcanza ni para irse a la universidad. Entonces, asimismo, cuando usted tiene monedas que no tienen, ya les voy a indicar, las monedas que tienen poco poder adquisitivo, hace que usted siempre viva pobre. Por ejemplo, si hubiéramos estado con el Sucre, posiblemente usted no se recuerde, pero cuando nosotros teníamos el Sucre, comprarnos un vehículo era sumamente difícil. Y por eso es que la mayoría teníamos carros muy baratos y muy viejos. Yo andaba con un Suzuki 1 y no podía comprarme un carro nuevo. Era imposible comprarse un carro nuevo. Con el dólar, eso ya cambió, se hizo mucho más fácil comprarse un carro, luego otro carro, o un televisor. Un televisor ahora se nos hace un poco más fácil comprarnos un televisor. En cambio, en ese tiempo, usted tenía que trabajar casi unos 6 meses a 10 meses para poder comprarse un televisor. En cambio, ahora es mucho más fácil comprarse por el poder adquisitivo que es el dólar, ¿sí? No manejamos ya, el Banco Central ya no emite moneda de nosotros, sino ya del dólar,
Y como nosotros estamos con el dólar norteamericano, pues lógicamente al ser la primera potencia del mundo, el dólar no se devalúa. Apenas existe una devaluación, pero muy mínima, o inclusive ya no existe inflación, sino existe deflación. Es decir, ya no suben las cosas, sino más bien siguen bajando. Como por ejemplo, están bajando el costo de los autos, que también es por los impuestos a nivel de autos europeos. Y eso significa que van disminuyendo los impuestos que cobraba el gobierno y lógicamente se hace mucho más atractivo esa situación. Pero bueno, todo eso, la próxima clase vamos a ver. Quiero que revisen un poco el sistema socialista, el sistema capitalista y ponernos a revisar. También quiero verles algunos temas medios polémicos, como son la religión, para que vean ustedes qué tan cierto es lo que nos hablan los curas o los sacerdotes o si es que son de otra religión, qué tan cierto es, qué hay de verdad en eso, o nos están comiendo el cuento, ¿sí? Siempre quiero que se ponga en un plano de aprender y de entender de que el conocimiento es lo que nos va a ayudar mucho a mantener una crítica. Sí, no quiero direccionarles a ningún lado, sino quiero que ustedes sepan mi forma de pensar. Les voy a respetar mucho su forma de pensar, ¿sí? Si ustedes piensan diferente, eso es lo bueno, pero siempre vamos a llegar con la razón, ¿no? Es decir, siempre tiene que predominar en nosotros la razón. Y eso es lo que quiero que ustedes siempre lo hagan. Listo, chicos. Voy a pedirles que que me ayuden con la asistencia. Por favor, me van contestando en la asistencia de clases. A ver, déjenme ver un ratito para irles chequeando. Y ya, estaba cerrando algunas ventanas. Josué Carrera. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola, buenos días. Ay, espérenme un ratito, se me... José Luis Chanaguano. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Alex Chauca. Presente, ingeniero. Hola, Danilo. Anthony Coelho. Presente, Inge, buenos días. Hola, buenos días. Freddy Coronel. Presente, Inge. Sebastián, ok. Sí. Kevin Díaz. Presente, ingeniero. Hola, Kevin. Brian Espín. Presente, Inge. Hola, Brian. María Belén. María Belén. Presente, Inge, buenos días. Hola. Juan Carlos. Presente, ingeniero. Hola, Juan. Christopher. Presente, Inge, buenos días. Hola, Christopher. Hermel. Presente, Inge, buenos días. Hola. Darío. Presente, Inge. Hola. Jefferson Lema. Presente, Inge. Hola. Andrés Llerena. Andrés Llerena. Presente, Inge. Buenos días. Hola, Mateo. Fernando López. Presente, Inge. Buen día. Hola, Marlon. Presente, ingeniero. Buen día. Hola, Kevin. Presente, ingeniero. Ok. Edgar Martínez. Buen día, Inge. Presente. Hola. Mateo Mayorga. Presente, Inge. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alexander. Presente, ingeniero. Ok. Gilbert. Presente, ingeniero.
No, Mateo muy bien, sí está bien. Presente, Inge. Ivette. Presente, Inge, buenas tardes. Hola, Ivette. Cristina Páez. Presente, Inge, buenos días. Ok, buenos días. Álvaro. Álvaro Paltrana. Presente, Inge, buenas tardes. Hola, David. Michelle o Michael Pérez. Presente, Inge, muy buenos días. Michael. Ya. Michael. Evelyn. Presente, Inge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Frank. Hola, buenas tardes. ¿Y Harold? Presente, Inge, buenas tardes. Ok. Me falta Dani Cruz. Presente, profe. Hola, Santi. Jason. Jason Bolívar. Tunay. No ha venido. No, profe, él ya se retiró ya. Ya. Ok. Ya le voy a anotar aquí, retirado. ¿Y Anderson Villasís? Presente, Inge. Listo, chicos. Ya. Ok. Gracias. Les agradezco mucho, chicos. Vayan a descansar. A estar cansados de toda la mañana.